Hemos descubierto que después de hacer varios masterclass, varias investigaciones, tanto Karina Ramón Blandino como yo, en el centro, digamos, de la corrupción, en el centro de la corrupción política, en el centro de establecer un plan, digamos, psicosociopolítico, ético, está el ser humano, está el hombre, está el sujeto sufriendo, está el sujeto inseguro, está el sujeto feliz. Y que en muchas ocasiones se ha descubierto que existe una hormona, digamos, moral, que es la oxitocina, que hay problemas a nivel de los lóbulos anteriores y frontales, que hay problemas a nivel de del elementos internos del cerebro, que hay una combinación que llevan al ser humano a ser un individuo, digamos, amoral, sin capacidad de reconocer una narrativa ética de integridad, que está íntimamente ligado a la verdad, a lo que es hacer sufrir al individuo o no, y que está al mismo tiempo está vinculado al hecho de que todo para mí, nada, todo para nadie, digamos, de la dimensión del narcisismo, el narcisismo extremo patológico, la dimensión del elemento antisocial extremo patológico, digamos, que excluye al otro y que todo, de alguna manera, con el concepto y la metodología del pulpo, lo quiere para sí mismo. Pero que en el fondo de la corrupción está la inseguridad, está la tesis, los cuatro elementos de la tesis que establecen, digamos, el individuo inseguro que establece una máscara de poder y a través de esta máscara de poder quiere obtener más poder para establecer su seguridad continuamente, que una gente que es feliz no busca la felicidad haciendo las cosas comunes, estableciendo lo que Aristóteles llamó, digamos, la buena vida, la vida con sentido, la vida ilimitada de las cosas fundamentales que no hacen falta y que necesitamos para vivir sin ir más allá de quitar lo que el otro tiene a partir del soborno, de la envidia, que es otro de los componentes también de la corrupción, ¿no? Entonces, este Metatalk 94, Plan Anticorrupción Psicosocioético de Rehabilitación Moral Nacional, propuesta poner, está íntimamente ligado a la dimensión, digamos, psicológica, a la dimensión psicoanalítica, a la dimensión de conocer al individuo, quién es el sujeto, qué hace el sujeto, y está íntimamente ligado al ser, digamos, al sujeto que es infeliz, que es inseguro, ¿no? Y eso queríamos establecerlo nosotros también. Pero también, comenzando este plan, estableciendo, digamos, dos puntos, dos definiciones fundamentales. Una de las definiciones es la que hace, digamos, en su libro On Corruption in America, lo que está en riesgo, de Sarah Yayes, y establece que la corrupción es cuando la gente en posición de poder usa su poder para capturar los recursos monetarios del ser humano, incluyendo extorsionando a personas débiles individuales para quitarles sus pequeñas, su pequeño, digamos, capital a través de sobornos diferentes niveles y están en situaciones, digamos, de no poder defenderse. Esa es la primera dimensión, digamos, de corrupción que ella establece. Es la corrupción de donde uno sabía dónde el dinero venía, la importancia que tenía, digamos, la palabra, de ser un tipo, un individuo, un sujeto, digamos, ético, auténtico, humano, personal, ¿no? Que no robaba, no mentía, no engañaba y no tomaba, digamos, el dinero ajeno, como uno de los pecados capital. Esa es la primera dimensión que ella, digamos, establece. Ella después establece que no basta esa dimensión, esa definición, sino que hay otras definiciones de corrupción que están íntimamente ligadas al pulpo, a las redes, que la corrupción política fundamental es una red que envuelve a la política, al gobierno, a la justicia, a los lugares de control y coerción del Estado, a los elementos bancarios, al sistema interno que establecía que la corrupción no es una corrupción de un solo, es una corrupción, digamos, de muchos y de una red completa, que corrupción es una red. Ese es el segundo, digamos, aspectos para definir la corrupción en principio. Y entonces, en ese sentido, establecíamos que a partir de ese elemento, digamos, psicológico, muchas veces orgánico, en un por ciento íntimamente limitado, que tiene que ver con las condiciones sociales y que donde se vuelve a papá y mamá en términos de que, digamos, se deba establecer en consecuencia lo que es una paternidad más sofisticada, que cuide más, que tenga más conciencia, que cuáles sean sus valores y que esos valores también se lo lleve a los niños, a la familia, al niño dentro de una comunidad y que al mismo tiempo sea una, digamos, educación personalizada, que papá y mamá estén ahí continuamente. Es difícil en estos momentos, digamos, donde papá y mamá tienen que trabajar, estamos en un capitalismo liberal donde sábese que pueda, el que rinde más, el que tiene más acción, el que hace más cosas, el que trae más dinero y de alguna manera se descuida al sujeto, al individuo, al otro, a la familia, al niño, y ese es el niño inseguro que tiene una especie de afanes
o de sexualidad, o de voluntad, o de placer, o de querer, o de tener muchas cosas, porque eso se trata en la sociedad del rendimiento. Entonces termina yendo más allá de lo que son sus propios límites y apetencias, sin el cuidado y la vigilancia de ese papá sofisticado que se necesita, ¿no? Ese digamos, de la perspectiva de lo que es el plan, que tiene íntimamente que ver con los aspectos sociales. El otro aspecto es también, digamos, debatir el hecho de que la vida, la sociedad está íntimamente ligada al dogma de la economía, al dogma de crecimiento, del dogma de crecimiento económico, y se antepone el aspecto más fundamental, que es donde se limita, digamos, al ser humano cuando se es corrupto, cuando tienen límites, digamos, políticos corruptos, que es en el hecho de hacer infeliz al otro, porque el otro se le quita la capacidad de tener dinero para comprar cosas fundamentales que van a hacer que el niño, la esposa, la familia, en la cultura pueda comprar las cosas necesarias para ser feliz papá, mamá y niños de nuevo, o buscar las ayudas que necesita ese niño, de ese papá sofisticado que lleva a su hijo a hacer terapia, a conocerse a sí mismo, saber cuáles son los valores fundamentales del ser humano, ¿no? Que, digamos, el hecho de que dar más importancia no al Producto Interno Bruto, como nosotros hablamos en muchos masterclass, sino al producto de lo que es la felicidad interna bruta, como se hace, digamos, en algunos países escandinavos, en las Himalayas, en esta isla oceánica paradisíaca de Bután, que establece como elemento fundamental no la economía, no el dinero, no el crecimiento económico per cápita, sino el crecimiento en felicidad, como tú te sientes, que tú haces un aprecio por la cultura, por los valores culturales, preservar los valores culturales y al mismo tiempo preservar nuestro ambiente, nuestra gente, y dándole una gran importancia a la cultura, a la filosofía, a la religión, digamos, y a los aspectos de la contemplación a través del proceso de la meditación, que te llevan también a la felicidad. Son parte de los aspectos íntimamente que están ligados a lo que es este plan socio-psico-político. Pero más allá, descubrimos nosotros que un elemento clave, digamos, el antídoto número uno que descubrimos es cuando nosotros tenemos un buen líder, disuelve la corrupción. O sea, que cuando tenemos un sujeto adecuado, que se conoce, que es bueno, que es feliz, que hace feliz a sus hijos y que quiere a sus hijos, digamos, ese líder disuelve la corrupción. ¿Verdad? Nosotros podemos tener todos los presidentes. Si ese presidente no es un buen líder, y esperamos en el caso de, digamos, que Biden lo sea en Estados Unidos, que Binader lo sea en República Dominicana, que diga, esto es lo que hay, estos son mis valores, estos son mis elementos éticos. No es que la corrupción se para en mi despacho, como dijo Balaguer, no, la corrupción en cualquier sitio que esté, yo la voy a perseguir. Si es papá, si es mamá, si son mis hijos, si son mis hermanos, si son mis tíos, si son mis grandes ministros que lo he puesto ahí para que hagan el bien social, como la política, el elemento más importante porque establece la belleza que hace al sujeto libre exactamente porque puede hacer a la polis, al otro feliz, es la dimensión de ese gran político, de ese gran líder, ¿no? El gran político todavía tiene esa dimensión que dice Byung-Chul Han, de que es uno de los sujetos que es libre, como el político, como el filósofo, porque puede hacer que nosotros seamos mejor, tengamos una mejor vida y que los seres humanos podamos ser realmente felices, porque él hace feliz a su mujer, hace feliz a sus hijos, hace feliz a la nación, porque el buen líder, en última instancia, como antídoto número uno, disuelve la corrupción. Y además establecer, digamos, algunos aspectos fundamentales que tienen que ver íntimamente con los aspectos, digamos, de los costos de corrupción, el repatriar al sujeto, no lobotizarlo, no castrarlo, no la pena de muerte como en algunas de las teorías nosotros establecemos, sino todo lo contrario, digamos, penas que estén íntimamente ligadas a un mínimo de condena cuando, digamos, requiera prisión, no jamás a la pena capital, porque esta pena capital está íntimamente ligado, digamos, al extraño, al otro, al infeliz, al obrero, al extranjero, y discrimina, y la red de poder puede utilizarla en contra de todos nosotros los demás. Pero sí establecer, digamos, recompensa al comportamiento ético como uno de los elementos fundamentales ante corrupción, digamos, establecer decisiones claves a nivel organizativo, que para obtener, digamos, un contrato, para tener una posición fundamental, para obtener una cédula, un pasaporte, se hagan las cosas de una manera más diáfana posible, lo más rápido posible, utilizando la técnica adecuada para impedir, digamos, esta, digamos, corrupción rampante que existe en todos nosotros. Y obviamente, y finalmente, en este Master Talks, que llegamos casi a los 10 minutos, es utilizar las metodologías, sacar, como hizo Jesús del templo, de la religión, de la política, de nuestros templos, de nuestras culturas, de nuestras grandes comunidades culturales, sacar, digamos,
el oro, sacar, digamos, el mercadeo y traer como Aristóteles vivir, hacer clase vida, la clase media que se pueda conformar de una manera limitada con las cosas más fundamentales que hacen al ser humano, digamos, feliz. Y obviamente es establecer que la narrativa del Midas continuo de este sujeto que de repente de buenas a primeras joven se hace millonario, que eso no existe a menos que sea un inventor, que sea un creador, que sea un emprendedor como nosotros lo proponemos, que el Midas realmente hasta él mismo renegó cuando convirtió a su hija en oro, cuando convirtió la comida en oro y no pudo, digamos, vivir, y le dijo a Dionisio, quítame esta maldición, que el Midas no hay un millonario que no haya, digamos, doblado las leyes en sentidos generales. Este es tu Metatalk número 24, Plan Anticorrupción Psicosocioético, rehabilitación moral nacional, propuesta final, un Metatalk con el doctor Jorge Piña. Bye bye.